Buenas tardes. Y bueno, en la clase de hoy vamos a hablar sobre el sistema óseo, específicamente accidentes óseos, esqueleto axial y comparado. Mi nombre es Kiri Alejandra López. Bueno, en la primera imagen, como podemos observar, vamos a encontrar el cartílago articular, que pues es un tipo de tejido conectivo semirrígido, y específicamente pues el tejido articular se encuentra tanto en las superficies articulares, tanto en la parte proximal como en la distal. Después vamos a tener algo importante de mencionar en este hueso largo, y son la epífisis proximal, la epífisis distal, la diáfisis, que vendría siendo esto, y la metáfisis tanto proximal como la metáfisis distal. Después vamos a encontrar aquí la cavidad medular, que pues en esta cavidad medular es donde se encuentra la médula ósea, y algo importante de resaltar es que de la médula ósea van a ser como un tipo de arteria que se llama la arteria nutricia, que pues básicamente esta es la que nutre al hueso pues para que se desarrolle correctamente. Bueno, la metáfisis, pues como sabemos, es tanto la unión de la epífisis con la diáfisis, y vamos a tener esta línea fisaria, que vendría siendo esta de acá, la línea fisaria de la epífisis proximal, que básicamente esta línea pues va a resaltar como más, va a ser como más condensada en el momento en el que se mira en una radiografía, a diferencia pues del resto del hueso compacto. Bueno, tenemos la sustancia esponjosa, que vendría siendo esta de acá, la sustancia compacta, que pues le da más dureza al hueso. Y ya, la siguiente imagen ya vamos a empezar a hablar pues de los accidentes óseos. Tenemos entonces las escamas, las protuberancias, las láminas y las crestas. Bueno, se denomina como accidente óseo a cualquier marca que pueda pues distinguirse en un hueso. Dichos accidentes ayudan a determinar pues la ubicación de otras estructuras cercanas a estos, y pues también a la identificación precisa pues de los huesos específicos. Entonces en las escamas se le dice así pues a la porción del hueso plano, que pues va a cubrir a esa misma porción de igualmente de ese hueso plano. La protuberancia, que es como un abultamiento de forma más o menos redondeada, como por ejemplo la úvula timpánica o la úvula ósea. Vamos a tener también las láminas, que básicamente pues esta es una porción fina y delgada, que pues vamos a encontrar en los cartílagos, en los tejidos y en las membranas de los seres orgánicos. Y tenemos las crestas, que pues parte en forma vertical y prominente de algunos huesos. Casi siempre son puntos como de inserción, como por ejemplo la cresta sagital. Bueno, siguiendo con más accidentes óseos, tenemos las fosas, los canales, las incisuras y los surcos. Bueno, en las fosas tenemos que pues es como una depresión, que existe en la superficie de algunos huesos. Los canales, que pues son estructuras provistas de uno o varios agujeros de entrada y asimismo de salida. Los canales prácticamente van a ayudar, o van a proteger y van a envolver y van a ayudar a permitir el paso pues de líquidos, como por ejemplo el canal nasolagrimal. Las incisuras, que pues son como un corte o una incisión en el término pues anatómico general se designa como una indentación o una depresión. Y en los surcos, que pues es una cavidad superficial de depresión longitudinal superficial, es angosto y prolongado, y un ejemplo de eso podría ser el surco donde se acomoda el nervio troclear. Siguiendo con más accidentes óseos, tenemos el agujero o foramen, los tubérculos y las fisuras.
En el agujero o foramen, pues tenemos que es una abertura más o menos redonda, y un ejemplo de este podría ser el agujero infra y supraorbitario. Los tubérculos, que pues como bien su nombre lo indica, es como un tipo de tuberosidad o abultamiento irregular, que está ubicado pues en el extremo de algunos huesos. Un ejemplo de esto podrían ser los tubérculos musculares de la porción basilar del hueso occipital. Y las fisuras, que pues es una separación pues alargada, poco profunda, que se da pues en el hueso. Un ejemplo de esto podrían ser las fisuras petrooccipital entre la porción petrosa del temporal y la fosa condilea ventral del occipital. Acá tenemos más accidentes óseos, como por ejemplo el meato, el arco o los cóndilos. Bueno, el meato es un orificio o el conducto del cuerpo. Un ejemplo de un meato podría ser el meato acústico. Del arco, pues tenemos que es una porción continua de una curva ósea, por ejemplo el arco cigomático, que pues está formada por la apófisis cigomática del frontal temporal y cigomático, perdón. Los cóndilos, que pues un cóndilo es como tal una cabeza o protuberancia redondeada que se da en la extremidad del hueso, que encaja específicamente en el hueco de otro para formar una articulación. Bueno, siguiendo con más accidentes óseos, tenemos las apófisis, los bordes, los senos, las impresiones y la circunvolución. Las apófisis pues son un crecimiento o proyección de un órgano. Los bordes pues son como las líneas que limita tanto la parte exterior o con la más alejada del centro pues de una estructura ósea. Tenemos el seno, que pues es un espacio abierto o vacío en determinados cuerpos óseos, como por ejemplo los senos paranasales. Las impresiones, que es como una forma dibujada que se da en una superficie, y la circunvolución, que pues es como son como relieves que se dan en la superficie exterior del cerebro. Están separados unos de otros pues por surcos llamados cisuras y se encuentran impresas generalmente en la cara interna del cráneo. Acá ya vamos a encontrar unas estructuras óseas palpables en el equino. Entonces, para iniciar, tenemos aquí al 72, que vendría siendo el borde del atlas, que se encuentra pues en la parte trasera del cráneo. Después seguimos con el 74, que vendría siendo este, que es el axis. El 73, que vendría siendo este de acá, vendría siendo el borde mandibular. Después vamos a tener el 75, que son todos estos de aquí, que vendrían siendo las apófisis transversas pues de las vértebras cervicales. Las 76, que vendría siendo esta de acá, vendrían siendo las apófisis transversas, pero de las vértebras lumbares. En la 77 tenemos que son todas estas, y son las apófisis espinosas pues de las vértebras perotorácicas. En el 78 tenemos el esternón. En el 80, que es este de acá, vamos a tener pues la última costilla, y pues todas estas que vendrían siendo básicamente pues la estructura de las costillas. El 82, que vendría siendo esto, es el ángulo craneal de la escápula. Este es el ángulo caudal de la escápula, y este vendría siendo el cartílago escapular. Después nos vamos a encontrar con el 84, que es la espina de la escápula. Esto dejo ya. El 84, que es la espina de la escápula, o también se le podría decir un accidente óseo pues de la escápula.
En la 85 vamos a encontrar la tuberosidad deltoidea. En la 86, que vendría siendo esta, es la tuberosidad supraglenoidea de la escápula o la porción final de la escápula. La 87 vendría siendo la tuberosidad deltoidea, pero pues del húmero, ¿verdad? La 88, que vendría siendo esta de acá, es la porción radiocubital. La 89, que es esta de acá, vendría siendo la tuberosidad del olecranón del cúbito. En la 79, como ya lo había mencionado, pues es la región costal, o bueno, las costillas. La 90, que vendría siendo esta de acá, es la tuberosidad coxal, o también la punta de cadera. La 91 vendría siendo la contracadera. La 92 vendría siendo el trocánter mayor. Esta es la porción craneal y esta es la porción caudal. La 93 vendría siendo la tuberosidad del isquion. Y por último, pues tendríamos la 94, que vendría siendo la rótula. Bueno, aquí ya vamos a mencionar los tres tipos de esqueleto. Como sabemos, pues tenemos el apendicular, el axial y el visceral. Bueno, en el apendicular vamos a encontrar los miembros posteriores y los anteriores. Entonces, este vendría siendo los miembros anteriores y estos vendrían siendo los miembros posteriores. Básicamente están pues las extremidades inferiores y la pelvis y pues los hombros, ¿no? En el axial vamos a encontrar, pues lo vamos a empezar a identificar desde el cráneo, las vértebras, pues las torácicas, todas estas, hasta las vértebras caudales. Entonces, el axial vendría siendo todo esto. Y el visceral, que básicamente, bueno, en el visceral el esqueleto, pues, por lo general se da en el llamado hueso del corazón, que está presente, pues, en rumiantes, ¿no? Este básicamente, pues, encierra y protege las vísceras y está formado, pues, por el esternón, vendría siendo las costillas y, pues, la pelvis. Bueno, acá ya vamos a encontrar los huesos del esqueleto axial. Como lo mencioné anteriormente, pues encontramos el cráneo. Vamos a encontrar, acá estarían presentes pues el atlas y el axis. Siguen pues las vértebras cervicales, luego las torácicas, las lumbares y pues finalmente las caudales, que era lo que estaba mencionando anteriormente. Pues esta sería toda la región. También hace parte de este esqueleto pues las costillas y pues acá el hueso esternón. En los huesos del esqueleto apendicular encontramos pues los miembros, encontramos pues aquí encontramos pues formado por las extremidades anteriores como los miembros torácicos y los miembros posteriores que pues son los miembros pelvianos. En los miembros torácicos vamos a encontrar de proximal a distal, se forma pues por los huesos de la escápula, que es esta de acá, el húmero, el radio y el cúbito, que vendrían siendo estos de acá, los carpos y los metacarpos, y pues las falanges. Asimismo, vamos en los miembros pelvianos de proximal
A distal vamos a encontrar el coxis y el acetábulo. Vamos a encontrar también la cabeza del húmero, la cabeza del fémur. Vamos a encontrar el fémur también, la tibia, el peroné, los tarsos, los metatarsos y las falanges. Continuando, vamos con la comparación del esqueleto axial en los felinos, los caninos, los cerdos y los bovinos. En los felinos, pues vamos a encontrar, bueno, el esqueleto axial, pues comparado, está compuesto pues por la columna vertebral, ¿verdad? La consta pues de vértebras cervicales, torácicas, lumbares, sacras y coxígeas. Estas varían pues según de cada especie, y en el caso del felino encontramos 7 vértebras cervicales. En las vértebras torácicas vamos a encontrar un total de 13. En las lumbares vamos a encontrar un total de 7. Torácicas 13, lumbares 7. Y de sacras vamos a encontrar 3. Y las coxígeas tiene alrededor de 23 coxígeas. En el canino vamos a encontrar 7 cervicales, torácicas 13, las lumbares vamos a encontrar 7, y las sacras vamos a encontrar 3, y las coxígeas alrededor de 20 a 23 coxígeas. Bueno, en el cerdo vamos a encontrar unas pequeñas diferencias, que son, bueno, en las vértebras cervicales sigue igual, tiene también 7 vértebras cervicales, pero en las torácicas, en vez de tener 13, pues ya tiene 14. De 14 a 15. A 15 vértebras torácicas. Las lumbares pues va a tener 7, y las sacras va a tener, en vez de 3, va a tener 4. Y las coxígeas va a tener, a pesar de que pues en la cola de los porcinos es como corta, pues tiende a tener muchas coxígeas de tamaño pequeño, entonces tiene alrededor de 20 a 23 más o menos. Bueno, ya aquí en el caso del bovino, tiene también 7 cervicales, de torácicas tiene 13, las lumbares ya no tiene como los otros que tienen 7 cada una, sino este tiene 6, las sacras tiene 5, y las coxígeas tiene alrededor de 18 a 20. Bueno, aquí ya vamos a empezar a hablar de los huesos del cráneo. Pues aquí se puede observar la representación esquemática pues de los huesos del cráneo, ¿verdad? Y de la mandíbula del canino y del porcino. Este es el canino y este es el porcino o cerdo. Bueno, entonces, como podemos observar, lo que son el hueso interparietal y el hueso interparietal y el hueso temporal, vamos a encontrar que pues son como más alargados. Estos son más alargados a comparación pues del canino, ¿verdad?
Otra diferencia que podemos encontrar es que pues los cerdos tienen los molares como de forma aplanada y pues hay presencia de colmillos. Y pues esto quiere decir que pues son omnívoros a comparación pues del canino, que pues ellos tienen sus molares como afilados y asimismo pues los colmillos de ellos son más afilados, más puntiagudos, por lo que son carnívoros. También encontramos en el hueso maxilar pues una pequeña diferencia de que este es más pequeño que este. Y también en el hueso incisivo encontramos que este es más alargado a comparación del cerdo. Y el hueso nasal, que es este de acá, es mucho más reducido, más pequeño a comparación del porcino, que pues es mucho más alargado. Bueno, acá tenemos otros huesos de cráneo, pero ahora en el bovino y en el equino. Pues acá encontramos ya las vistas, pero pues desde el lado izquierdo, en el cráneo del bovino y del equino, y pues se observa una gran diferencia, como por ejemplo el hueso parietal, que es este de acá, que pues está debajo del hueso frontal, que es todo esto de acá. Uy. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Que en el bovino el hueso parietal pues está debajo del hueso frontal, a comparación que en el equino, que el hueso parietal está al lado del hueso frontal. O sea, vemos que acá está el hueso nasal y sigue de largo y sigue el hueso frontal, y ya de una vez sigue el hueso parietal. Bueno, aquí ambos son animales herbívoros. Una diferencia que podemos observar aquí es que en el equino hay presencia de incisivo inferior y superior, a comparación pues del bovino, que solo tiene el incisivo inferior y pues tiene presencia pues de como una almohadilla dental, que es esta de acá. Y pues este colmillo, que pues casi siempre está presente, más que todo en los equinos. Bueno, aquí ya tenemos huesos del cráneo, vamos a mencionar 5. Entonces, tenemos acá primeramente el hueso nasal, que vendría siendo este de acá. Uy. Hueso nasal. Después vamos a encontrar acá el hueso frontal. Vamos a encontrar acá también este hueso de acá, que se llama el hueso incisivo. Acá vamos a encontrar el hueso cigomático. Y este vendría siendo el hueso maxilar. Bueno, muchachos, yo tengo para hacerles una pregunta y lo mencioné específicamente en esta imagen, y es: ¿qué diferencia hay entre los incisivos del equino y del bovino? Me responde el que quiera. No tiene presencia inferior y superior, y en los bovinos solo en la inferior. Bien, muchísimas gracias.